Amigos de Pitas Sports, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Mexicana con el profesor Villasana. Y es que hoy estoy muy contento de tener como invitado a un gran personaje del fútbol mexicano, que es Eduardo de la Torre, el Yayo de la Torre, un gran profesional de fútbol, director técnico exitoso y ahora como analista deportivo. Yayo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, un placer poder estar aquí compartiendo pues todo lo relacionado con el fútbol y encantado de participar en tu programa. Gracias. Mira, hay muchos temas importantes que se puede tocar contigo, como es el tema de futbolista, el tema directivo, el tema de director técnico, el tema de analista. Pero primero que nada, quiero tocar el tema más importante contigo, que es la salud. Sé que pasaste unos minutos de angustia y un tiempo ahí un poquito, pues bastante significativos en tu vida. Sé que saliste adelante y gracias a Dios no tuviste secuelas importantes en tu cuestión de salud. Sí, fue lo más importante para mí en ese momento, ¿no? Que afortunadamente, después de que pasó todo el problema, bueno, pues prácticamente llevo una vida normal, ¿no? Fue un problema de corazón, una afectación en una válvula, la válvula aórtica, me la cambiaron, me hicieron ahí una operación, en fin, pasé unos momentos complicados, pero como lo comentamos al inicio de esta pregunta, pues afortunadamente nada que lamentar. Sigo teniendo el mismo ritmo de vida que tenía antes, no se me alteró ninguna situación. Sí tengo que tener algunos cuidados, pero normales. Así que ese evento lo puedo platicar como una anécdota y como un pasaje de la vida en el cual también te quedan muchos aprendizajes y pues a sacarle, si se puede, ¿no? Lo positivo, que es pues modificar un poco tu visión de lo que es más importante, lo que es más trascendente, de las cosas cotidianas que uno puede hacer y que a veces pues ya las das como un hecho y no les das ese valor. Entonces, por todo eso, pues me siento muy afortunado de no haber tenido consecuencias. Correcto, ¿no? Siempre es importante saber que a veces tomamos planes muy a futuro, a 2, 3 años, y realmente no valoramos el presente. Y ese tipo de experiencias siempre nos hacen abrir los ojos y en realidad valorar las cosas que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, pues por ese lado, mis felicitaciones, Yayo. Me da mucho gusto verte bien, verte sano y que sigues en el medio del fútbol. Me gustaría, Yayo, tocar el tema de tu inicio en el fútbol. Sabemos que iniciaste en Chivas. Tú viviste, tu núcleo familiar siempre fue muy futbolístico. Y quiero que me platiques un poco sobre tu llegada a Chivas, no desde chico, sino ya a lo mejor en el segundo equipo y tu ascenso al primer equipo. Y también tocar el tema importante que mucha gente se pregunta, del estereotipo que tenemos del futbolista que a lo mejor viene de raíz distinta a la que afortunadamente tú tuviste, y cómo fue ese encuentro con jugadores, si hubo cierto clasismo o no, si conviviste bien con ellos, qué aprendiste, qué aprendieron de ti a la hora de encontrarse en el punto medio que es el fútbol. Pues sí, como lo narras, ¿no? Sí, mi núcleo, pues eminentemente futbolero, por cuestión de mi padre y de su labor dentro del fútbol. Entonces, pues yo fui creciendo en ese ambiente, no nomás en casa, sino también fuera de casa, porque pues creo que toda mi formación y desarrollo fue en el Club Guadalajara, desde los 8 o 10 años hasta lo que tú me estás comentando, que es el segundo equipo, que en ese entonces era el Tapatío, que era el equipo que jugaba en segunda división, que era filial de Guadalajara. Entonces yo pasé por todas las categorías, conviví con muchísimos jugadores, personas de todo tipo,
de todas las clases sociales, y la verdad que nunca tuve ningún conflicto por ese sentido, ¿verdad? Nunca tuve ninguna ventaja ni desventaja, ¿no? Aunque sí cabe señalar que yo valoré mucho siempre pues a quien veía de más escasos recursos, pero cómo se esforzaba, ¿no? O sea, eso fue un aprendizaje porque la verdad que tiene mucho más mérito, ¿no? Que los que en cierta manera teníamos más al alcance todas las herramientas y todas las posibilidades de practicar el fútbol, porque de niño pues dependes de los padres. Entonces había muchachos que olvídate, hacían grandes esfuerzos y tenían que pasar por muchos apuros para buscar cristalizar su sueño de ser futbolista. Entonces, en esa parte sí me quedó mucha enseñanza, y la verdad que esa convivencia me formó también en diferentes aspectos, ¿no? También inclusive en la parte social, ¿no? Para entender muy bien muchas cosas, y bueno, fui afortunado en ese sentido. Ya después, cuando uno llega a la parte profesional, primera división, pues ya te encuentras con otro tipo de características, ¿no? Ahí como que todo ya se equilibra más, porque pues lo más trascendente es cómo juegas al fútbol, ¿no? Entonces, en ese aspecto también tuve la fortuna de convivir con muchos jugadores, en Guadalajara, pues todos mexicanos, en fin. Esta profesión no nomás es vivir de ella, porque yo llevo 40 años ligado al fútbol, sino también creo que me ayudó en mi formación, en los valores que tengo, y que me siento orgulloso de ellos, y tuvo mucho que ver todo lo que tienes que manejar en el ámbito del fútbol para poder ser parte de un equipo. Correcto. Yayo, tu mejor época como futbolista, no solamente viendo los títulos o los campeonatos que se ganaron en ese año o en esa época, sino donde mejor te sentiste físicamente, donde más sincronizada estaba tu mente con tus piernas y donde te sentiste pleno como jugador de fútbol. Yo creo que fue coincidentemente el año que fuimos campeones, la temporada 1986-1987, y sobre todo el primer semestre, la primera vuelta. Recordar que eran torneos largos, era a 2 vueltas en ese tiempo, y creo que durante esa primera vuelta pues tuve una concentración total en la carrera. Tuve bien claros mis objetivos individuales, en los cuales pues, tenía que llegar a mi mejor nivel. Puse los medios, tanto los particulares, que son las horas de sueño, dormir bien, o sea, horas de sueño, de descanso, también dormir bien a sus horas, alimentarme de una buena manera, tener en los entrenamientos, dedicarle todo mi esfuerzo a hacer el mejor entrenamiento, prepararme completamente. Entonces creo que esa primera vuelta que se dio de julio a diciembre del 86, pues fue cuando me sentí más pleno, o sea, cuando sentí que desarrollé todo mi potencial, y pues se vio reflejado también en los números que conseguí. Creo que ese primer semestre muy bien, ¿no? La verdad y estoy satisfecho de eso, pero entiendo que eso se pudo haber replicado si yo en ese momento hubiera tenido una concentración y una visión, sobre todo, más objetiva y más directa con lo que podía lograr el fútbol. Sí, habrá que informarle a los amantes del fútbol de la época nueva que en ese tiempo se jugaban torneos largos. Era distinto el torneo, no es como hoy que son torneos cortos. Entonces, cuando mencionas la primera vuelta, solamente quería recalcar a los televidentes nuevos que en esa época se jugaban torneos largos, donde jugabas un partido allá y un partido acá, y se hacía prácticamente torneos de un año. ¿Cuál es la diferencia entre torneos cortos y los torneos largos para el jugador, Yayo?
Pues no me tocó a mí jugar ya torneos cortos, me tocó dirigir ya en torneos cortos. Me imagino hay más urgencia y los resultados son más trascendentales, ¿no? O sea, Correcto. en un torneo corto te retrasas un poco y puedes quedar fuera, ¿no? Aunque siempre hay espacio por el tipo de torneo que tenemos, donde hay una liguilla, donde puedes aspirar a lo máximo sin estar en los primeros lugares, ¿no? Yo no lo critico, simplemente es una particularidad y lo señalo como tal. En esos torneos largos, pues era más, tenías, yo creo que tener más conciencia de que todos los partidos podían tener el mismo valor y de que no nomás era jugar por por los 2 puntos, en ese entonces eran 2 puntos en la victoria. No nomás era por eso, sino también para agradar a la gente, ¿no? Yo creo que eso es básico, cuando te entra la conciencia de que tú estás en un partido de fútbol profesional no nomás para conseguir puntos, sino para divertir a la gente, para darle satisfacción a tu público, para dar un espectáculo. Creo que se complementa esa cuestión. Entonces, así era en esa época y yo digo que resalto mi pico alto en cuanto a nivel futbolístico en la primera vuelta, porque en la segunda, después de una lesión que tuve por ahí en la jornada 17 de 38 que eran, pues creo que ahí ya bajé mucho mi rendimiento la segunda vuelta. No pude coronar el campeonato de una manera regular. Afortunadamente fuimos campeones, afortunadamente tuve una liguilla buena, pero sigo insistiendo, yo ese primer semestre me enfoqué y puse todos los medios para sentirme pleno en mi desarrollo futbolístico. Correcto, y ahora dando un paso un poquito más adelante, ya como entrenador, sabemos que estuviste en Chivas, estuviste en Santos, en Jaguares, inclusive estuviste en el extranjero. ¿Cómo enfrenta Yayo de la Torre a los proyectos en instituciones tan diferentes donde las metas son distintas, a pesar de que toda institución quiere ser campeón? Pero ¿cómo enfrenta Yayo los proyectos en base a las metas tan distintas que se tienen en cada club? Pues yo creo que entendiendo esa particularidad y esa necesidad del equipo, ¿no? Que generalmente se plantea cuando hay interés del club por contratarte, ¿no? La primera pregunta quizás es esa: ¿cuáles son los objetivos? Y de ahí uno tiene que partir para ver si compartes o no compartes y cómo puedes plantear el posible desarrollo de la consecución de esos objetivos, ¿no? Y sí, pues es muy diferente de un equipo a otro. Entiendo que todo mundo compite para ser campeón, pero también entiendo que hay otros objetivos que son base o estructura para que después el equipo aspire a ser campeón de una forma pues mucho más real. Entonces, lo que en Chivas podría ser un objetivo, en Santos podría ser otro y en Jaguares otro, ¿no? Desde salvarte del descenso con Jaguares, desde pues buscar consolidar el talento mexicano en Chivas y después aspirar a ser un campeón o un campeonato, o tener un rendimiento acostumbrado en Santos a estar en los primeros lugares y no bajar de ahí, ¿no? Sin dejar de buscar los campeonatos. Entonces, todos tienen una particularidad, entonces hay que enfrentarlo así, teniendo o comulgando con esa visión del club. Yo creo que es básico para el entrenador y después pues desarrollarlo ya con el estilo y con el toque que cada quien le quiere dar. Correcto. Por ahí ya yo escuché hace un par de años o año y medio, cuando tocaste el tema del avolpismo. Quería escuchar tu opinión sobre el mismo. A mí me pareció que en esa sección que vi que hablaste del avolpismo no te gustaba. A lo mejor lo entendí mal. Me gustaría que escucharte sobre el avolpismo. ¿Qué opinas de él, del estilo de juego?
y cómo ha ido ya sea evolucionando o disminuyendo conforme pasaron los años y el fútbol se fue actualizando. No, yo creo que fue una manera muy distinta de ver el fútbol por parte de Ricardo Lavolpe a lo que se acostumbraba en esa época, y yo creo que con mucho éxito, al grado de formar escuela, ¿no? Al grado de que muchos técnicos que estaban en proceso la adoptaron como un método y como una forma de ver fútbol y de jugarlo con su equipo, ¿no? Uh-huh. Yo particularmente siempre me gustó, o sea, y siempre me sorprendió la forma en cómo aparecían, ¿no? Los movimientos y la dinámica y bueno, pues fue ciertamente una cosa poco revolucionaria. Entonces, no, sí me agradó y fui admirador. Entiendo que después pudo haber quedado un poco retrasado con el paso del tiempo, porque pues Uh-huh. todo puede evolucionar y hay que actualizarse. Quizá ya se ve de otra manera, pero sigue siendo una escuela muy reconocida, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y eso tiene mucho mérito. Sí, a veces los campeonatos no es lo único que determina la carrera de un entrenador, ¿no? A veces hay circunstancias en el último minuto que pueden inclinar la balanza hacia un lado o al otro, pero ciertamente, a pesar de que los campeonatos sí influyen mucho en la carrera del director técnico, hay otras cosas, ¿no? Que también dejan huella como no tanto la formación de jugadores, sino darle la oportunidad a jugadores jóvenes que sobresalgan como lo ha hecho Ricardo Antonio Lavolpe, y obviamente el estilo de juego, aquel Atlante que con ciertas a lo mejor limitantes lo hizo jugar de manera muy innovadora, entretenida. Aquel Atlas del 99 en la final con Toluca también fue un estilo de juego pues muy entretenido e impresionante lo que hacía en esa época. Pues yo creo que aparte de títulos, la misión de un técnico pues está en dar un espectáculo, ¿no? Un espectáculo a sus aficionados y un espectáculo a la afición en general al fútbol. Entonces, en esa parte nada que reprochar, al contrario, ¿no? Agradecer, porque pues, yo creo que sí lo daba, ¿no? Esos equipos que tú mencionaste cumplieron con ese requisito cabalmente y lo hicieron de una forma aparte espectacular. Por supuesto que, y sobre todo en estas épocas, bueno, pues solamente pareciera que el título es el único mérito que puede justificar cualquier modo de juego, ¿no? Yo no lo comparto. Yo inclusive hay equipos que he admirado más que los campeones, ¿no? Tanto a nivel mundial como a nivel club, ¿no? Creo que hay algunas muestras o algunas etapas. Yo tengo dos, ¿no? La del Holanda del 74, que para mí jugaba espectacularmente y brilló más que la Alemania campeón de ese mundial. O el Brasil del 82, igualmente, ¿no? Jugaba espectacular. Y al final, pues por alguna cuestión, no son campeones, pero no por eso uno se va a olvidar de partidos tan espectaculares que dieron y hay que agradecer esa parte, ¿no? Yo creo que el equilibrio al final puede ser la mejor arma, ¿no? Sí, pero, a pesar de que... perdón. No, pero bueno, nomás para finalizar este comentario, si no hay título y no hay lo otro, pues entonces sí está todo vacío, pero si no hay título, pero tú gozaste con un estilo, gozaste con un espectáculo que te lo brindó hasta en los partidos más importantes, aunque al final no se coronara, yo le doy mucho mérito a eso. Sí, a pesar de que a lo mejor no levantaron el trofeo, dejaron huella, ¿no? Y esa manera de jugar, y como tú dices, a veces se acuerdan más del segundo lugar que del primero. Sí, pero no dejas la huella en la vitrina, o sea, el trofeo. Exacto. Pero sí dejas la huella en la mente del aficionado. En la mente del aficionado, es correcto. Que a lo mejor es una huella más trascendente, ¿eh?
Claro, claro, por mucho. Oye, Yayo, tu experiencia en Fox Sports, detrás de los micrófonos, quería preguntarte si ha cambiado tu manera de ver el fútbol, tu opinión en distintas áreas, tanto en cancha como jugador, como director técnico. Atrás de los micrófonos, ¿ha cambiado tu perspectiva del fútbol? En la manera de verlo, no. O sea, en el valor que le doy a ciertas cosas y en todo eso, no. O sea, creo que sigo pensando de la misma manera que cuando jugaba, que cuando dirigía, evolucionando, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, entiendo que evolucionas y quizá ya las dinámicas, las intensidades, el tipo de juego, pues sí te vas adaptando porque es muy diferente. Yo veo partidos de mi época con los de ahora y nada que ver, ¿no? Pero creo que ha pasado en cualquier deporte, así que no somos ajenos. Entonces, en ese aspecto no ha cambiado. Sí, sí, en el juicio de valor, ahí sí, le doy valor a otras cosas que antes no le daba y las considero trascendentales e importantes, ¿no? Entonces, creo que he ampliado mi espectro en cuanto a los diferentes tonos, puntos y cosas que me agradan, ¿no? Me fijo ya en cosas que antes, pues, quizá me pasaban desapercibidas. Y es normal, pues, en esta profesión, pues, la presión es muy diferente a la que tienes como técnico y a veces esa presión es el peor enemigo del técnico si no la sabes manejar, ¿no? Porque vaya que existe, vaya que se presenta y creo que es un secreto, ¿no? De los grandes técnicos que sepan manejarla para no desviarse por necesidades inminentes, sino que seguir con su idea, con su forma, hasta en los momentos complicados. Sí, y lo difícil de esa presión que tú mencionas del director técnico es que viene de todos lados, viene de los de pantalón largo, viene por parte de la afición, a veces viene por parte de los mismos jugadores, entonces es una presión que, como tú mencionas, los grandes técnicos han sabido manejar y es la diferencia de estar en cancha y atrás de los micrófonos. Eduardo, ¿qué sigue para el Yayo de la Torre? ¿Te gustaría regresar a las canchas, a lo mejor en la dirección deportiva? ¿Qué sigue para Yayo? Mira, bueno, yo en lo particular, no voy a hablar en tercera persona o por otras gentes, creo que hay etapas y esas etapas pues las vas construyendo para ver tu realidad actual, ¿no? Y creo que en el fútbol es complicado cuando ya como director técnico, por ejemplo, ya te separas un tiempo, pues, volverte a meter al carril se vuelve complicado y más cuando, bueno, ya no eres ningún jovencito, ¿no? Sé que a mí pues, siempre era una actividad que me atrae o que me atraía y me sigue atrayendo, pero entiendo que ya es más complicado volverte a meter a ese carril, cosa un poco diferente con la dirección deportiva. Creo que ahí todavía, sobre todo desde el punto de vista docente, hay cosas que se pueden o que yo estoy en condiciones todavía, ¿no? Es muy amplio y un poco diferente esa parte, ¿no? Quizás en esa parte hasta uno está más actualizado porque hay manera de hacerlo, ¿no? Y ya, pues, que sigue que esta faceta dentro de fútbol, que es la de analista, pues también me encanta, me gusta. Estoy también preparando por otra parte una parte personal en cuanto a la asesoría como un manager individual del futbolista para diferentes áreas, porque también toda esta etapa, todo este tiempo que he vivido, que son más de 40 años en el fútbol, hablo ya desde mi época profesional hasta la fecha, entiendo que hace falta, sobre todo en el joven jugador, el que empieza, pero también en el que tiene una carrera, hace falta poder transmitir, pero no un anecdotario, sino poder transmitir ciertas cuestiones básicas, importantes, trascendentales, que cuando eres uno joven o cuando estás en plena carrera no las ves. Y que si
se implantan y que si logras trascender con el jugador, puedes influir de una manera muy positiva, ¿no? Entonces, también es un área que estoy explorando y que me gustaría en un corto plazo incursionar en ella. Pues muy interesante, Yayo. De verdad que ansioso de verte en ese nuevo proyecto y sobre todo que va a ayudar a muchos jugadores, tanto jóvenes como ya en plenitud de su carrera, como tú mencionas. Y creo que es una parte importante para el jugador, para darle tranquilidad de extra cancha, y creo que sería un gran elemento para todos los equipos este proyecto en el que estás embarcando. Por último, Yayo, una pregunta divertida. No voy a pedir explicaciones ni justificaciones. Si la quieres dar, bienvenido, pero puede ser una respuesta seca. ¿Qué equipo te gustaría dirigir de la Liga Mexicana que no sea Chivas? Pues si tuviera la oportunidad y fuera cualquier equipo de la liga, yo diría que Cruz Azul. Cruz Azul. Correcto. Pues Eduardo, muchas gracias. Te agradezco que hayas aceptado la invitación a este programa. Fue un honor haberte tenido. La verdad es que creo que fue una charla muy amena, divertida, alegre, y espero que nos podamos volver pronto en una segunda entrevista, Yayo. De nueva cuenta, fue un placer y con mucho gusto. Las veces que sea necesario y todo, estoy ahí dispuesto. Siempre me gusta este tipo de charlas, de temas, porque bueno, uno puede hablar de fútbol y de cosas que le sucedieron o de situaciones diferentes y que siempre, pues, para mí por lo menos es importante y me siento muy, muy a gusto con estos temas, con estas situaciones. Un saludo para todos. Perfecto, y hay un abrazo en casa y un saludo a la familia. ¿Cómo no? Igualmente. Hasta luego.